Acaban de informarme que Shemai tenía rasgos nubios, lo que sugiere que su familia gobernante probablemente era nubia, y eso fue inesperado. Al examinar de cerca la anatomía de Shemai, el grosor de sus huesos y la forma de su cavidad nasal, los antropólogos creen que era un africano negro, probablemente de la vecina Nubia. Esta revelación desafía la imagen predominante de la clase dominante egipcia. Siempre habíamos pensado que las élites del antiguo Egipto eran de tipo mediterráneo, pero por primera vez en la historia de la humanidad, se ha demostrado que muchos gobernantes y élites del antiguo Egipto eran en realidad negros. En un descubrimiento innovador, los antropólogos encontraron un entierro poco común que contenía un ataúd egipcio de 4000 años de antigüedad con una momia intacta. Mientras examinaban las marcas jeroglíficas en el ataúd, descubrieron algo sorprendente. La persona en el ataúd, identificada como Shemai, no era un egipcio común y corriente. Era un sumo sacerdote de una familia de élite reconocida por fundar ciudades en la antigua civilización de Kemet, ubicada a lo largo del río Nilo en el noreste de África, conocida hoy como el Egipto moderno. Pero no fue solo el prestigioso linaje de Shemai lo que capturó la atención de los investigadores. Fueron sus rasgos físicos los que realmente los asombraron. A través del análisis detallado de sus restos esqueléticos, los expertos concluyeron que Shemai probablemente poseía rasgos nubios, afirmando que esta antigua élite egipcia era de ascendencia africana y, de hecho, era negra. Esta impactante revelación desafía la creencia arraigada de que las élites del antiguo Egipto eran exclusivamente de ascendencia mediterránea. Las marcas en el ataúd también confirman que el padre de Shemai era un poderoso gobernador de la región del Alto Kemet y que su madre era la hija del fundador de esa región. Ese fundador fue Senusret I, un hombre que en realidad era el brazo derecho del faraón de Kemet en ese momento. Lo que es aún más sorprendente es el hecho de que todo esto sucedió más de un milenio antes de la dinastía 25, donde los faraones negros dominaron y revolucionaron Egipto. Esto significa que los gobernantes negros en Egipto siempre habían existido durante mucho tiempo antes de lo que se pensaba anteriormente. Este hallazgo no solo transforma nuestra comprensión de la historia del antiguo Egipto, sino que también destaca la diversidad cultural y étnica que existía en esta gran civilización. La presencia de líderes nubios en el antiguo Egipto subraya la interconexión y las influencias mutuas entre estas culturas africanas vecinas. Además, este descubrimiento nos invita a reconsiderar las narrativas históricas predominantes y a reconocer la rica y diversa herencia del antiguo Egipto. La historia del antiguo Egipto ha sido blanqueada, sus verdaderos orígenes oscurecidos por narrativas falsas de superioridad mediterránea. Sin embargo, la verdad no puede ser enterrada para siempre. Únase a nosotros hoy mientras exploramos el pasado y descubrimos la impactante realidad sobre Egipto, los negros, los faraones y la civilización antigua. Antes de continuar, recuerde hacer clic en el botón Me gusta para ayudarnos a compartir estos videos reveladores con su familia y amigos. Y no olvide suscribirse a nuestro canal. Al suscribirse, se mantendrá actualizado sobre nuestros nuevos videos y también nos ayudará a crecer. Ahora, viajemos atrás en el tiempo mientras descubrimos la verdad sobre los antiguos gobernantes negros de Egipto, como lo demuestran los hallazgos relacionados con Shemai y su linaje. Las raíces del antiguo Egipto se encuentran profundamente arraigadas en el suelo de África, lejos de las costas del Mediterráneo. El antiguo Egipto ha sido blanqueado en las representaciones históricas y populares por diversas razones, incluidas las influencias coloniales y eurocéntricas. Durante la era colonial, los eruditos europeos a menudo describían a los antiguos egipcios como más estrechamente relacionados con los europeos que con los africanos para legitimar el dominio colonial europeo en África. Afortunadamente, los estudios modernos han desacreditado esta interpretación y han enfatizado la naturaleza diversa y multicultural de la sociedad egipcia antigua.
las raíces africanas de la civilización egipcia ya no se pueden negar. De hecho, la propia esfinge egipcia grita las raíces africanas de los gobernantes de Egipto. Según describen los primeros relatos del erudito francés Volney y otros, la esfinge tiene rasgos africanos o negros con labios gruesos, pómulos anchos y un maxilar protuberante. No se asemeja a los rasgos faciales de la raza blanca. Esta caracterización también fue compartida por científicos afrocéntricos como Cheikh Anta Diop y Molefi Kete Asante, quienes percibieron el rostro de la esfinge como el de un africano. El geólogo estadounidense Robert M. Schoch también sugiere que la esfinge exhibe cualidades africanas que la contrastan con la imagen tradicional de los faraones egipcios. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, había muchos faraones negros con sus distintivos rasgos africanos. Esto no se puede argumentar, ya que desde el período arcaico hasta el período tardío, los gobernantes del antiguo Egipto exhibieron características que indican su herencia africana. Durante el período arcaico, gobernantes como Narmer, Saucer y Juni mostraron sus rasgos negroides característicos como narices planas y anchas, pómulos prominentes y labios gruesos. Estos rasgos se trasladaron a los faraones del reino antiguo, como Keops, Kefren y Pepi I, quienes continuaron exhibiendo estos distintivos, afirmando su ascendencia africana. En los faraones del Reino Medio, como Amenemhat I, Sesostris II y Senusret I, se mantuvieron estos rasgos negroides, solidificando aún más su herencia africana. Incluso durante los gobernantes del Nuevo Reino, como Amose y Tutmosis I, se mostraban características negroides inconfundibles, incluidos labios gruesos y narices anchas. A medida que Egipto atravesaba diferentes periodos, la prominencia de los rasgos negroides varió entre los gobernantes, mientras que algunos, como Amenemhat III y Ramsés II, mostraron claros rasgos negroides, otros, como Horemheb y Seti I, exhibieron rasgos más comúnmente asociados con los caucásicos. A pesar de estas variaciones, el panorama general sugiere una fuerte influencia africana en el gobierno de los faraones del antiguo Egipto, como Ramsés III y Sheshonq I. Esta diversidad étnica en la élite gobernante subraya la complejidad y la riqueza cultural del antiguo Egipto, refutando las representaciones simplificadas y blanqueadas de su historia. Los primeros faraones continuaron exhibiendo rasgos negroides que reafirmaban su herencia africana. Incluso en el período tardío, faraones como Taharka y Tanhuetamani mantuvieron sus distintivos rasgos africanos, mostrando el legado perdurable de los faraones negros en la historia egipcia. En 2012, un laboratorio llamado Tribes of DNA publicó los resultados del análisis del ADN de los faraones Amenhotep III y Tutankamón. Los resultados mostraron que compartían el mismo ADN que la gente de los grandes lagos del sur de África. Esta es una evidencia genética que demuestra que estos antiguos gobernantes egipcios eran en realidad africanos negros. Mientras tanto, otro laboratorio, conocido como la Unidad de Zinc, descubrió que el ADN de Ramsés III también pertenecía a los africanos subsaharianos, particularmente a África Occidental. Toda esta evidencia apoya abrumadoramente la presencia de faraones negros en el antiguo Egipto, con sus rasgos africanos sirviendo como un testimonio de su herencia y legado. A pesar de esta abrumadora evidencia, la representación de los antiguos egipcios en los medios y la cultura popular a menudo ha estado influenciada por prejuicios y estereotipos raciales prevalecientes. Necesitamos reconocer y abordar estas distorsiones históricas para presentar una comprensión más precisa e inclusiva del antiguo Egipto y sus gobernantes. A pesar de la clara evidencia de que muchos antiguos egipcios eran negros, la larga tradición de blanqueo del antiguo Egipto continúa, perpetuando una narrativa manipuladora y cansina. Por ejemplo, la historia de Moisés, quien fue rescatado del Nilo, a menudo se presenta con una descripción inexacta de los habitantes de Kemet en ese momento. Esto plantea la pregunta: ¿los egipcios modernos se parecen siquiera a los antiguos egipcios? La respuesta es no.
Basta con echar un vistazo a las reliquias que los medios ocultan al público. Muchos de ellos representan a personas negras. Tomemos como ejemplo este modelo de soldados del antiguo Egipto. Fue encontrado en la tumba de Mesecti, quien era un gobernador local de Asyut, una antigua ciudad del Alto Egipto, al final del primer período intermedio y principios del Reino Medio. El grupo estaba compuesto por 40 soldados dispuestos en 10 filas. Son de color marrón, lo que indica un fuerte bronceado en la piel. Además, en la capilla Mastaba de Hetep-Heres de la Quinta Dinastía, encontramos arte que retrata individuos con rasgos africanos. Hay muchas otras reliquias similares que simplemente no se han divulgado ampliamente porque la historia ha tenido un sesgo hacia la raza blanca. Este descubrimiento es solo una muestra de la riqueza y diversidad del antiguo Egipto, que ha sido sistemáticamente minimizada o ignorada. Es fundamental que reevaluemos nuestra comprensión de la historia egipcia y reconozcamos la verdadera diversidad de sus gobernantes y su pueblo. Esta reevaluación no solo hará justicia a los antiguos egipcios, sino que también proporcionará una imagen más rica y precisa de la historia humana. Si estás disfrutando del video hasta ahora, danos tu apoyo dándole me gusta y compartiéndolo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a continuar brindándoles contenido de alta calidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Es interesante observar que la reversión de la historia blanqueada no se originó en los eruditos europeos. En cambio, surgió de los esfuerzos de unos pocos menos conocidos, los eruditos negros en Estados Unidos, a partir de la década de 1920. Entre las figuras notables se encuentran J. A. Rogers, William Leo Hansberry, John G. Jackson y el destacado W. E. B. Du Bois. Sin embargo, la figura más influyente en la restauración de la herencia negra de Egipto vino del otro lado del Atlántico. Cheikh Anta Diop, un erudito senegalés, fue un defensor clave en el descubrimiento de la verdad sobre el antiguo Egipto negro. En 1946, Diop comenzó un largo camino de 15 años dominando la física, mientras profundizaba en la historia africana, la lingüística, la egiptología, la antropología, la economía y la sociología. Equipado con una amplia base de conocimientos, Diop desarrolló un método de investigación centrado en las perspectivas africanas. Sus argumentos, que abogaban por un origen africano de la civilización egipcia, obtuvieron un amplio reconocimiento debido a la inteligencia y persuasión de sus ideas. Las contribuciones de Diop allanaron el camino para un nuevo enfoque de la historiografía africana. Aquí se encuentran algunos descubrimientos notables de Cheikh Anta Diop, quien falleció recientemente. La evidencia principal que respalda los orígenes negros de la civilización egipcia se deriva de los propios egipcios. Se referían a su tierra como Kemet, es decir, la tierra negra, y se identificaban como Kemu, que se traduce literalmente como los negros. Su término para las tierras del sur, Kenti, también se refería a los pueblos sudaneses que residían allí, lo que significa, ante todo, jefe de origen inicial. Además, la orientación lingüística de los egipcios sugiere una perspectiva sureña, ya que su palabra para este es sinónimo de izquierda y oeste de derecha. Esto indica una orientación hacia el sur, consistente con la visualización de la tierra de sus orígenes. Más evidencia se encuentra en sus representaciones antropomórficas del viaje del sol, que sale por el lado izquierdo del cielo, y la diosa Nut, que simboliza un cielo austral. A pesar de las inscripciones de ubicación en el hemisferio norte, los egipcios a menudo hacen referencia a orígenes sureños y señalan a la región de Punt, que es la actual Somalia, y el norte de Kenia, como su patria ancestral. El África interior, llamada Taneta o la tierra de los dioses, evocaba reverencia y nostalgia en los egipcios. Más evidencia de los orígenes de Egipto proviene de la genealogía de Noé en el Génesis. Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, considerados los antepasados de las 3 ramas principales de la humanidad. Cam es sin duda el antepasado de la raza negra,
Su nombre proviene del egipcio Cam, que significa negro. Sus hijos son Misraim, que es el término hebreo para Egipto, Cush, que se traduce como Etiopía, Canaán, que es Palestina, y Fut, que significa Punt o el este de África. Sin embargo, alegórica en un nivel, los escritores del Antiguo Testamento reflejaron con precisión las relaciones étnicas conocidas de la antigüedad, al ubicar a los egipcios en la rama negra o africana de la humanidad. En la Enciclopedia de Oxford de 2001, el egiptólogo Stuart Tyson Smith escribió que cualquier caracterización de la raza de los antiguos egipcios depende de definiciones culturales modernas, no de estudios científicos. Según los estándares estadounidenses modernos, es razonable caracterizar a los egipcios como negros, al tiempo que se reconoce la evidencia científica de la diversidad física de los africanos. La evidencia del arte egipcio antiguo respalda la noción de que eran de ascendencia africana negra. Además, los relatos de viajeros e historiadores griegos y romanos, incluido Heródoto, que visitaron Egipto, describieron a los egipcios como negros. Heródoto destacó específicamente su piel oscura y cabello rizado, señalando que la circuncisión era una práctica común entre los egipcios, etíopes y cianos, lo que sugiere una característica cultural y física compartida entre estas personas. A pesar de los esfuerzos por encubrir la historia del antiguo Egipto, sin duda hay faraones notables que son reconocidos como negros y están firmemente establecidos en los registros históricos. Los reyes nubios, conocidos como los faraones negros, gobernaron durante la dinastía 25, aproximadamente entre el 760 y el 656 a.C. Los nubios son de origen africano, ya que forman un grupo étnico indígena originario de la región del Valle del Nilo en África, del reino de Kush, ubicado en el actual Sudán. Estos gobernantes conquistaron y unificaron Egipto, estableciendo un profundo intercambio cultural y un resurgimiento del Egipto cuya gloria se desvanecía. La dinastía 25 comenzó con el rey Pille, quien conquistó la capital de Memphis en 727 a.C. y se declaró faraón, estableciendo el gobierno kushita. Su sucesor aseguró el control kushita después de derrotar a los reyes rivales posteriores de la dinastía 24. Faraones como Shabaka, Taharka y Tanutamani solidificaron aún más el poder de los faraones negros sobre Egipto. Los faraones negros dejaron una marca arquitectónica duradera al construir nuevos templos y mejorar los existentes. Según Caroline H. Armstrong, Taharka fue el constructor más prolífico entre ellos. Emprendió proyectos ambiciosos como la ampliación del templo de Amón en Karnak, en Tebas, demostrando su dedicación a la revitalización de los lugares religiosos egipcios. Los gobernantes kushitas de Egipto recuperaron la construcción de pirámides, creando tumbas impresionantes por todo el país. Comenzaron a construir sus propias pirámides alrededor del año 751 a.C. en El Kurru, y allí fue enterrado el primer gobernante de la dinastía 25. Más pirámides siguieron en el sitio de Nuri. Estas pirámides nubias, inspiradas en diseños egipcios de alrededor de 1550 a 1069 a.C., reflejaban el estilo y el simbolismo del antiguo Egipto. Curiosamente, hoy en día todavía hay más pirámides nubias en pie, lo que demuestra su durabilidad. El resurgimiento de la construcción de pirámides por parte de la dinastía 25 no solo revivió las tradiciones funerarias del antiguo Egipto, sino que también destacó los estrechos vínculos entre Nubia y Egipto. Esta conexión también nos ayuda a reconocer aún más la herencia negra de los antiguos gobernantes egipcios. Los gobernantes de la dinastía 25 eran predominantemente nubios, lo que impulsó la construcción de pirámides y sirve como prueba tangible de las raíces africanas de la civilización egipcia. Dicho todo esto, está muy claro que hemos descubierto un tesoro escondido de evidencia que respalda la herencia negra de los antiguos gobernantes egipcios. Desde las asombrosas revelaciones sobre figuras como Shemai hasta el inspirador legado dejado por los faraones nubios,
apenas hemos arañado la superficie del rico tapiz de Egipto. Pero aquí está la cuestión. La historia del antiguo Egipto no se trata solo de grandes templos y pirámides imponentes. Se trata de las personas que los construyeron, que gobernaron vastos reinos y que dejaron una gran huella en la historia de la humanidad. Y nos enorgullece decir que muchos de esos gobernantes y civiles eran negros. El blanqueamiento de la historia del antiguo Egipto, aunque persistente, no puede resistir el peso de la evidencia histórica y el análisis académico. La representación de los antiguos egipcios en los medios y la cultura populares a menudo ha estado influenciada por prejuicios y estereotipos raciales que perpetúan una visión distorsionada de la historia. Sin embargo, la verdad no puede ser enterrada. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si este video te resultó revelador, no olvides darle me gusta y dejar un comentario. Comparte tus pensamientos y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.